Bien, vamos a empezar con la tarea 3.1 de máquinas, que es ensayo en vacío y en cortocircuito. Vamos a ver los dos ensayos. Vamos a empezar primeramente con el ensayo en vacío. Tenemos un esquema de este ensayo en vacío. En este esquema, primero queremos destacar que en ingeniería eléctrica el ensayo en vacío se utiliza para determinar la impedancia de vacío en la rama de excitación de un transformador. El ensayo de vacío es esencial a la hora de caracterizar un transformador porque la impedancia de vacío es uno de los parámetros fundamentales de su circuito equivalente. Los pasos para llevar a cabo el ensayo en vacío de un transformador monofásico son los siguientes. El secundario del transformador se deja abierto, y se conectan los siguientes elementos de medida. Todos estos elementos en el primario. Un batímetro, se conecta un batímetro al primario, un amperímetro y un voltímetro. Se aplica la tensión nominal en el primario y por último se anotan las medidas observadas y se realizan los cálculos oportunos. Si la tensión aplicada es la tensión nominal, entonces aparecerá un flujo magnético nominal. Como las pérdidas en el hierro son función de la tensión aplicada, las pérdidas serán nominales. Por ello, las pérdidas en el hierro son máximas a tensión nominal. Estas pérdidas en el hierro máximas se miden utilizando el batímetro. ¿Bien? Aquí en este ensayo en vacío lo que hacemos es medir las pérdidas en el hierro. Como la impedancia que está en serie de transformadores es muy pequeña, comparada a la rama de excitación, toda la tensión de entrada cae en la rama de excitación. Por ello, el batímetro solo mide las pérdidas en el hierro. Este ensayo solo mide las pérdidas en el hierro, como habíamos dicho anteriormente, combinadas, que constan de las pérdidas por histeresis y las pérdidas por corriente de Foucault. A pesar de que las pérdidas por histeresis son menores que las debidas a las corrientes de Foucault, no se pueden despreciar. Las dos pérdidas pueden ser separadas alimentando el transformador con una fuente de frecuencia variable, ya que las pérdidas de histeresis varían linealmente con la frecuencia y las corrientes de Foucault varían con el cuadrado de la frecuencia. Como el secundario del transformador está abierto, el primario absorbe la corriente de vacío, que incluye ciertas pérdidas en el cobre. Estas corrientes de vacío son muy pequeñas, y como las pérdidas en el cobre en el primario son proporcionales al cuadrado de la corriente, es insignificante. Por eso aquí en este ensayo en vacío no se mide pérdidas en el cobre, solo en el hierro. Porque no hay pérdidas en el cobre en el secundario, porque no hay corriente en el secundario. La corriente, la tensión y la potencia se miden en el primario para obtener la admitancia y el factor de potencia. Los cálculos que podemos realizar son los siguientes. La corriente I sub 0, que es muy pequeña. Y si la potencia que nos da el batímetro, si W es la potencia medida en el batímetro, entonces W es igual a la tensión sub 1 por la intensidad sub 0 por el coseno del ángulo de sub 0. Que la ecuación puede ser reescrita como lo siguiente. Coseno de sub 0 es igual a vatios sobre la tensión sub 1 por la intensidad sub 0. ¿Bien? Así, la intensidad en M es igual a la intensidad sub 0 por el seno del ángulo. Y la intensidad en vatios es igual a la intensidad sub 0 por el coseno del ángulo. Para calcular la impedancia usamos las ecuaciones anteriores, que se pueden obtener como que X sub 0 es igual a la tensión sub 1 sobre la intensidad sub M, y R sub 0 es igual a la tensión sub 1 sobre la intensidad sub W.
Así la impedancia es igual a la raíz cuadrada de R sub 0 al cuadrado más X sub 0 al cuadrado. O la impedancia también es igual a R al cuadrado, perdón, a R sub 0 más J que multiplica a X sub 0. La admitancia, que es el inverso de la impedancia, por lo tanto, si el inverso es 1 partido de la impedancia. Y la conductancia se puede calcular como los vatios partidos de la tensión inicial al cuadrado. Por ello, la susceptancia sería la raíz cuadrada de y al cuadrado menos la g sub 0 al cuadrado. O la y al cuadrado es igual a g, la g sub 0 más j multiplica a b sub 0. Siendo W la lectura del batímetro, V sub 1 es el voltaje nominal aplicado, la intensidad sub 0 es la corriente de vacío, la intensidad en M es el componente de imitación de la corriente en vacío, y Z sub 0 es la impedancia de excitación, que la llamamos por la forma que habíamos dicho anteriormente, y la admitancia, y la I sub 0 es la admitancia de excitación, que lo habíamos visto por el valor anteriormente, o no debido a esto. Bien, este es el ensayo en vacío. Ahora, el ensayo en cortocircuito es de la siguiente manera. Habíamos dicho que el ensayo en vacío era las pérdidas en el hierro, pues en el ensayo en cortocircuito lo que medimos son las pérdidas en el cobre. Y el esquema es muy parecido al anterior, lo único que cambia aquí es que en lugar de tener un voltímetro, tenemos un amperímetro. La prueba se lleva a cabo desde el lado de alta tensión del transformador, mientras el lado de baja tensión está cortocircuitado. Es decir, se lleva a cabo en este lado, y en este lado lo que hacemos es cortocircuitar este lado del transformador. El voltaje suministrado requerido para circular la corriente nominal a través del transformador es normalmente muy pequeño, para lograr aquí solamente la tensión nominal, intensidad nominal. El orden de unos cuantos porcentajes del voltaje nominal, y este voltaje del 5% está aplicado a través del primario, como decíamos aquí a través del primario. Las pérdidas en el núcleo son muy pequeñas, porque el voltaje aplicado es solo unos cuantos porcentajes del voltaje nominal y puede ser despreciado. Así, el batímetro solo medirá, como habíamos dicho, las pérdidas en el cobre. Entonces, procedimiento. Para llevar a cabo el ensayo de cortocircuito en un transformador, primero debemos conectar totalmente el transformador. Cortocircuitar las fases de baja tensión, las que están aquí en el secundario, y alimentar desde el lado de alta tensión con una tensión pequeña, hasta que la corriente por el secundario alcance su valor nominal. ¿Bien? Luego debemos medir la tensión, corriente y potencia de entrada. El batímetro indica las pérdidas totales en el cobre. Los cálculos que realizamos son los siguientes. La resistencia equivalente, que es igual a los vatios partidos sobre la intensidad al cuadrado. La impedancia, que es igual a la tensión partido de la intensidad, que lo habíamos visto anteriormente. Esta resistencia equivalente también es igual a la raíz cuadrada de la impedancia equivalente menos la resistencia equivalente. Y los datos son la leyenda, por decirlo de algún modo, es decir, la W y la V, en este caso son las pérdidas en el cobre, medidas con el batímetro. La V, que es el voltaje aplicado, medido con el voltímetro. La intensidad, que es la corriente de entrada, medida con el amperímetro. Y la resistencia equivalente a 1 es la resistencia vista desde el primario. La Z es la impedancia total vista desde el primario. Y la X sería la reactancia vista desde el primario. Bien. Hasta aquí esta tarea de máquinas.